Bien, continuando con los diferentes factores que estábamos analizando en cuanto a los diferentes elementos a tener en cuenta, también es importante que cuando establezcamos una metodología de aplicación de la electroterapia nos tengamos en cuenta una serie de elementos, ¿sí? También esto es a la hora del abordaje. Uno es tener en claro qué objetivos nos hemos planteado en cuanto a la prescripción de ese equipamiento, ¿no? ¿Qué vamos a realizar? Para poder definir cuál es la técnica adecuada, ¿sí? No, vamos a ver que no es la corriente, un tipo de corriente o una onda, no sirve para absolutamente todos los diferentes o el amplio abanico de abordajes terapéuticos. Entonces es importante que conozcamos y seamos realmente eficaces en el uso, en el empleo de los diferentes tipos de ondas según sea lo que yo quiera lograr como objetivo. Por eso es importante esto y por eso hay que conocer las diferentes modalidades terapéuticas que nos da la electroterapia. Es importante, obviamente, conocer la zona que vamos a trabajar, la condición clínica, adecuar y adaptar los electrodos a la zona corporal, al paciente, ¿sí? El ajuste de esos electrodos y el medio de unión y los medios de acoplamiento deben ser acordes para evitar efectos colaterales, como les dijimos anteriormente. Importante poder programar el equipo de manera adecuada con los diferentes parámetros que son modificables, como dije anteriormente, el tipo de onda, el tipo de frecuencia, trenes de pulso, es decir, una serie de elementos que tienen que ver con la técnica, con cada técnica en general, que la vamos a ir viendo luego en cada uno de estas terapéuticas. Es importante, obviamente, definir el tiempo y eso va a depender del tipo de abordaje en cuanto a lo que es a lo que es el abordaje de una estimulación eléctrica del músculo, es decir, es variable. Cada técnica tiene sus parámetros y sus tiempos de duración terapéutica. Es importante que también nuestros equipos tengan conexión a descarga tierra para evitar algún tipo de situación anómala en la aplicabilidad y obviamente tener en cuenta algunos elementos como son no aplicar los electrodos directamente sobre las cicatrices. Aquí tenemos algún tipo de electrodos, diferentes modalidades, electrodos de superficie, reutilizables, se adhieren de manera directa a la piel sin ningún tipo de elemento de unión. Obviamente son mucho más caros que los que existen. Otro tipo de electrodos, como en este caso, de diferentes tamaños, tipos. Aquí tenemos electrodos de silicona, que son los que más utilizamos. De este tamaño, vienen más grandes, uno puede jugar con el tamaño, si yo hago un electrodo más pequeño y un electrodo más grande, puedo concentrar en el electrodo más pequeño, por ejemplo, y eso lo puedo utilizar con un fin terapéutico. Obviamente que tengo que tener cuidado porque también la concentración energética en ese punto va a ser mayor, por lo tanto, implica cierto cuidado. Es decir, yo puedo utilizarlo como un elemento terapéutico porque estoy buscando una concentración energética en un determinado punto, pero tengo que conocer que también tiene sus observaciones que tengo que estar en ese momento para evitar algún tipo de contratiempo. Tenemos electrodos de succión o de tipo ventosa, es decir, que el electrodo no se sujeta con nada, es decir, hay un mecanismo de vacío y esto genera los medios de unión. Son diferentes modalidades y eso depende de los fabricantes y de las economías. En nuestro país utilizamos fundamentalmente electrodos de silicona, ¿sí? Que se adhieren y se sujetan lo podemos utilizar con cintas hipoalergénicas o con bandas elásticas, como lo van a ver en el práctico. Y también tenemos tipos de electrodos que son específicamente para estimulación del piso pélvico, ¿sí? Estos son electrodos intravaginales para lo que es el tratamiento de la incontinencia urinaria, y también hay electrodos rectales para lo que es la estimulación en varones, cuando han tenido alguna lesión o han sufrido algún cáncer, por ejemplo, que se necesita controlar el piso pélvico, la estimulación a través de este tipo de electrodos específicos. Y como ustedes ven, hay una diversidad y obviamente va a depender de cada una de las técnicas. Hemos mostrado aquí en este momento los más comunes, los más habituales en cuanto al tamaño y el tipo. Y yo puedo jugar con tamaño y tipos según sea lo que yo quiera lograr. También puedo utilizar cuando hablamos de diferentes técnicas de aplicación de la corriente eléctrica en el cuerpo. Entonces tenemos técnicas monopolares. ¿Qué es una técnica monopolar? Es una técnica que si yo utilizo un electrón más pequeño, o en este caso,
un electrodo en forma de lápiz que a mí me va a permitir sectorizar mucho más puntualmente un determinado haz muscular, o quiero lograr una concentración de estimulación en un determinado punto. Entonces utilizo este tipo de electrodos. Esto se utiliza más comúnmente cuando quiero sectorizar o segmentar una fibra muscular, o por ejemplo quiero trabajar las parálisis faciales periféricas con los diferentes puntos. Esto nos permite, el monopolar no es que es un solo electrodo, hay dos electrodos. Ustedes ven acá un electrodo que cierra el circuito, porque la corriente tiene que ir de un lado a otro, no hay forma de que no haya un cierre. No hay forma de que no haya una corriente eléctrica si no hay un desplazamiento a través de un cierre. Lo que estimula este electrodo es, la ventaja que tiene es sectorizar y segmentar en una superficie mucho más pequeña el punto. Es decir, fundamentalmente la utilización o la elección de este tipo de técnica va a ser cuando yo quiero estimular eléctricamente un nervio o un músculo, ¿no es cierto?, que está bien delimitado, un tronco nervioso. En general vamos a utilizar las que se llaman otras técnicas bipolares, que son dos electrodos del mismo tamaño, ¿sí?, que se utilizan fundamentalmente aplicando en los puntos motores, que vamos a ver luego que son los puntos motores, ¿sí? No es origen-inserción, sino que son los puntos motores, o técnicas tetrapolares. Tetra significa 4. Vamos a ver diferentes técnicas que permiten usan 4 electrodos, ¿sí? Son 2 canales o 4 electrodos que permiten el abordaje terapéutico según sea la condición. Entonces son las principales modalidades de abordaje terapéutico: monopolar, bipolar y tetrapolar. Los puntos motores, aquí tenemos los que son los puntos motores, son los puntos donde cada grupo muscular, hay diferentes planos, diferentes gráficos, donde ustedes van a encontrar los diferentes puntos motores que pueden guiarse por una gráfica, o hay un detector de puntos motores que ustedes también tenemos en el mercado. Podemos ubicar cuál es el punto motor y yo aplicar luego el electrodo en ese punto. Eso le da una mayor eficacia a nuestro tratamiento, porque vamos a poder aprovechar el estímulo eléctrico en el punto motor. En general, los puntos motores no están en origen e inserción. Los puntos motores están a nivel de los vientres musculares. Y el punto motor, recuerdo, es la inserción de la fibra neurológica, de la fibra nerviosa, ¿no es cierto?, a través de sus miofibrillas a nivel del músculo. Es el lugar donde el nervio se mete, se imbrinca, ¿no es cierto?, toma contacto en el músculo para luego producir la función de la contracción muscular. Y entramos aquí en uno de los capítulos de mucha aplicabilidad terapéutica, que es la que se denomina la electrogimnasia, que es la utilización de corriente de baja frecuencia y de mediana frecuencia con el fin de producir contracciones musculares, tonificación muscular, movilización de fluidos y líquidos, y en algunos casos para producir lo que se llama la hipertrofia muscular, ¿sí? Esta es una de las electroterapias más difundidas que van a encontrar ustedes, y tiene que ver con estas condiciones, ¿sí? Con estos ejes principales de tratamiento. Pero remarco algo muy importante. Con esta técnica, cuando hablamos de electrogimnasia, hablamos de aquella técnica en la cual en la musculatura con respecto al sistema nervioso está intacto, es decir, no hay interrupción, ¿sí? No hay una lesión periférica. Es decir, lo vamos a utilizar, por ejemplo, en pacientes que han tenido yeso, en inmovilizaciones, en atrofias por desuso, en el área deportiva, en el área de la estética o de la electroestética, ¿sí?, en el área dermatofuncional. Todas estas situaciones son las que vamos a utilizar este tipo de corriente. ¿Cuáles son las corrientes que vamos a emplearse? Las primeras corrientes que se utilizaban eran corrientes monopulsos, ¿sí?, rectangulares o cuadrados o triangulares. Hoy en día vamos a hacer mucho más hincapié en las corrientes interferenciales y en las corrientes rusas, que son corrientes que han tenido mayor eficacia y mayor aceptación en la terapéutica y por parte del paciente. Entonces recuerden, cuando hablamos de electrogimnasia, hablamos de una activación muscular, movilización de líquidos, tonificación, hipertrofia muscular, siempre y cuando haya integridad neurológica, o sea, la conexión entre el nervio y el músculo. Eso es fundamental. Aquí tenemos el tipo de corriente, y ustedes lo van a ver luego en los prácticos.
las corrientes interferenciales. ¿Qué son las corrientes interferenciales? Como su nombre lo dice, hay una interferencia, ¿sí?, entre estas corrientes. ¿Y cómo se produce? La corriente interferencial utiliza una técnica tetrapolar, es decir, 4 electrodos, ¿sí? También puede usarse por 2 electrodos, pero generalmente usamos los 4 electrodos, donde un electrodo emite a una frecuencia determinada y otro canal, mejor dicho, o sea, un canal emite una frecuencia y el otro canal emite a otra frecuencia. Ese entrecruzamiento entre este campo eléctrico produce la generación de una tercera corriente. Si yo tengo una corriente eléctrica, un flujo de corriente aquí y un flujo de corriente por aquí. En el punto de su interferencia, donde se van a entrecruzar ese campo, van a hacer una nueva corriente, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene una corriente con otra? Es que una corriente emite una determinada frecuencia y la otra a otra frecuencia diferente, ¿sí? 2000 ciclos y 2150 ciclos, por ejemplo, un campo y el otro. Y la interferencia, y en el punto de interferencia se produce una tercera corriente, que es una corriente modulada, modulada en amplitud y en frecuencia y en amplitud, en este caso modulada en amplitud, que es la que produce fundamentalmente una estimulación en profundidad. ¿Qué ventajas tiene esta corriente? Principalmente yo le he remarcado como 2 ventajas. Primero, que a nivel de la piel prácticamente es imperceptible. Ustedes cuando se colocan estos electrodos, a nivel de la piel casi no se siente nada. Y sí se siente, sí se percibe una contracción profunda, ¿sí? Viene en la contracción muscular. Es decir, y esto permite reclutar mayores fibras musculares. Esta técnica que se llama de fuegos cruzados, así se llama, también tiene un mecanismo donde se llama un sistema de rastreo de vector automático. Es decir, ¿qué va haciendo este sistema? Va produciendo como entrecruzamientos, va modificando el equipo de por sí, va modificando frecuencia cada uno de sus canales y va modificando el punto de interferencia. Es decir, una vez, ejemplo, lo produce en un determinado punto, otra vez se lo va modificando el punto de interferencia en otro sector y eso va facilitando, como que va modificando en diferentes puntos la activación muscular y eso permite evitar la acomodación, que dijimos que era un efecto que a veces se produce con la corriente eléctrica, y produce reclutar diferentes fibras musculares. Es una corriente sumamente interesante de analizarla, ¿sí?, y de tratarla, porque muchas de las corrientes en el área de las técnicas terapéuticas utilizan este tipo de ondas, como las corrientes que vamos a ver luego, que son las corrientes rusas, que las vamos a ver luego. ¿Para qué nos sirve este tipo de corriente interferencial? Nos sirve para iniciar un abordaje en procesos traumáticos, en el área deportiva, en la posinmovilización y en la estética. Quizás en la posinmovilización no empiezo con una corriente interferencial de manera inmediata. Comienzo con otro tipo de corriente y luego voy avanzando cuando tengo un mejor reclutamiento de fibra, ya hay un proceso de cicatrización del tejido que está avanzando. Puedo comenzar porque si yo inicio del principio en este tipo de corriente, quizás produzca algo de daño porque el músculo todavía no está preparado. Entonces tenemos este tipo de áreas, pues tenemos ejemplo, tenemos un deportista que tiene un equipo, en este caso un equipo portátil, donde ustedes pueden ver el grado de contracción muscular, ¿sí?, que puede producirse. En el área de la estética, aquí tenemos otro tipo de aplicaciones, estimulando fundamentalmente, aquí tenemos este canal de emitidas por aquí, ¿sí?, y este otro canal, y donde va a producir luego los entrecruzamientos y la modulación de esa tercera corriente producida por la corriente interferencial. La otra corriente es la corriente rusa, que también es una corriente que tiene unas amplias ventajas, que fueron diseñadas principalmente para tratar pacientes sanos y generar hipertrofia y potenciación muscular. Se utilizaba mucho en el área de la kinesiología deportiva, ¿sí?, como un mecanismo de potenciar fibras musculares. También se lo utilizó como segunda etapa, y es más, hoy en día los equipos de fisioterapia en el área de la estética utilizan básicamente estas corrientes rusas o corrientes de COTS, que es lo mismo. Son corrientes sinusoidales o alternas, lo mismo, recuerden que sinusoidal o alterno es lo mismo, con ciclos, ¿no es cierto?, alternos, que tiene una modulación, son simétricas, tiene una modulación cuadrangular, como ustedes ven acá, en trenes de pulsos, con frecuencia de 50 ciclos, ¿sí?, y con frecuencia en trenes de pulso de 2500 ciclos, con 10 milisegundos de estimulación y 10 milisegundos de pausa. O sea, aquí tenemos un paquetito de onda, un tren de pulso, aquí tenemos un silencio eléctrico, o sea, una corriente alterna. Ustedes ven aquí que es un envolvente cuadrangular, ¿sí?,
con pausa. ¿Para qué es la pausa? Para evitar que haya fatiga y haya una tetanización del músculo, haya una fatiga y el músculo termine no respondiendo adecuadamente. Entonces acá tienen aquí una gráfica, tenemos un tiempo de pulso, reposo, ¿sí? el reposo entre un tren y otro, la emisión de 2500 ciclos, ¿sí? En este paquete, con la pausa. Esto nos va a producir, este tipo de corriente tiene muchas ventajas. Fundamentalmente, hacer una corriente alterna, evitamos, digamos, nos despreocupamos del tema de la quemadura eléctrica, ¿sí? De la quemadura de acción polar, por así decirlo, porque al ser alterna la corriente no se produce este tipo de quemadura. La otra ventaja es que produce una activación mucho más profunda, incluso que las interferenciales. La interferencial también, al ser una corriente alterna, también tenemos menores posibilidades de producir quemaduras. O sea, eso tiene una serie de ventajas, las dos corrientes, y utilizándolo para este mecanismo o para este objetivo o esta terapia, o este abordaje que es la electrogimnasia, ¿sí? Obviamente son músculos que están sanos desde el punto de vista nervioso. Los objetivos que perseguimos con este tipo de corriente es el fortalecimiento muscular de la corriente, a través de la corriente, y tenemos, aumenta la fuerza muscular y esto va a mejorar la estabilidad articular, generalmente utilizado en el proceso de inestabilidades articulares, viene muy bien, en lesiones de rodilla, de ligamentos cruzados, en lesiones meniscales, en lesiones de ligamentos laterales, en esguince de tobillo, en el hombro, es decir, les nombro algunos de los sectores que tiene mayor eficacia para activar la musculatura paraespinal, por ejemplo, en un paciente con escoliosis. Permite recuperar la fuerza muscular, incrementa la fuerza con un mayor rendimiento físico, mantiene la calidad y la cantidad del tejido muscular, porque recuerden ustedes, cuando hay una tendencia al desuso, hay una pérdida en la estructura morfológica de esa fibra muscular y de los principios de elasticidad, contractilidad, etc. Entonces, la activación muscular externa, en este caso, nos permite ayudar a evitar esta pérdida de calidad del tejido muscular. También permite recuperar la sensación. Este tipo de técnica implica también, por parte del paciente, una compresión de la corriente eléctrica, una percepción de la corriente eléctrica, y él mismo puede activar, incluso de una manera intrínseca, es decir, él mismo desempeña o envía un impulso. Ya vamos a ver algunos ejemplos, donde se suma una acción activa por parte del paciente con una acción pasiva producida por la corriente eléctrica. Esto a su vez nos permite incrementar la fuerza, ¿sí?, muscular, y obviamente que también hay otros efectos como la activación del sistema circulatorio periférico. Se basa principalmente en el principio de las unidades motrices tónica y fásica. Ustedes recuerdan que si hacemos un corte de un músculo, tenemos fibras rojas o fibras blancas, ¿sí? Las fibras rojas son las fibras que están mucho más, tienen mayor aporte sanguíneo, ¿sí? Están preparadas tienen una gran capilaridad, están inervadas por neuronas alfa 2, tienen una frecuencia tetánica de 20-30 Hz, ¿sí? Se fatigan poco, es decir, están preparadas justamente para la resistencia, para el trabajo aeróbico, ¿sí? Son fibras un poco más estáticas y se activan primero. Si yo necesito generar un movimiento, eso es la fibra que genera al principio. Las fibras motrices o fásicas o blancas, ¿sí?, son un poco más jóvenes, tienen menor capilaridad, están inervadas por otro tipo de neuronas, tienen una frecuencia tetánica mucho mayor, se fatigan con mayor rapidez, o sea, se fatigan con mayor rapidez, pero son dinámicas y en realidad son las que se activan ante un esfuerzo suplementario, ¿sí? Recuerden que el músculo esquelético tiene estos dos tipos de fibra. Esto es lo que nos produce, la activación eléctrica nos produce actuar sobre estos dos tipos de fibras, ¿sí?, las fibras rojas y las fibras blancas, y según sea el tipo de frecuencia que ustedes utilicen. Este tipo de corriente nos permite, a su vez, actuar sobre modificando la fibra muscular. Va a aumentar la capilaridad, va a aumentar la excitabilidad, va a aumentar incluso el tamaño de la fibra muscular, ¿sí? Activando este tipo a través de estos fenómenos, produce una activación en cuanto a la hipertrofia, facilita la hipertrofia muscular. Y recordemos allí que una frecuencia baja, de hasta 20 ciclos, lo ideal es que usemos menos de 50 Hz para evitar que se tetanice un músculo.
se produce un incremento, un enrojecimiento, es decir, una mayor aporte de la capilaridad, ¿sí? Un aporte sanguíneo con todos los fenómenos y todos los beneficios que tiene el aporte sanguíneo en un determinado sector. Y si yo incremento la frecuencia, voy a producir un emblanquecimiento, que en realidad lo que se produce es, hay una pérdida de, digamos, hay una activación exacerbada y eso me va a perjudicar de alguna manera si yo quisiera recuperar un determinado tejido. Por eso es importante que tengamos en cuenta usando frecuencias más bajas. Por debajo de los 50, por debajo de los 20 sería lo ideal en este caso de corrientes rusas. Fundamentalmente nos referimos a las corrientes rusas. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta? El músculo o grupo muscular debe estar bajo condiciones de inervación normal. Como les dije anteriormente, hablamos de electrogimnasia, hablamos de no hay lesión nerviosa. Eso forma parte de otra terapéutica que la vamos a ver más adelante. El paciente es una técnica que tiene cierta... es activo porque el paciente debe actuar, es una técnica mixta, por así decirlo. Actúa el músculo por contracción de la persona, donde de manera voluntaria, y actúa extrínsecamente. Eso nos permite a nosotros activar mayor cantidad de fibras y mejorar la percepción, ¿no es cierto?, de la contracción muscular. Y se trata de evitar, en cuanto a la técnica, que haya una adaptación, una acomodación, ¿no es cierto?, rápida. Generalmente utilizamos corrientes gradables, como en este caso, de 2000 ciclos, fundamentalmente en el caso de las corrientes interferenciales. ¿Sí? Pues si usamos más de 4000, ya 4000 ciclos ya se utiliza para tiene otra acción terapéutica, que es fundamentalmente el uso de la analgesia. Me refiero puntualmente a las interferenciales, la vamos a ver más adelante. En este momento estamos estudiando las interferenciales como una acción de efecto excitomotriz, es decir, una acción sobre el músculo con un principio o un objetivo de generar una contracción muscular. En este caso no se usan corrientes rectificadas, sino que utilizamos las corrientes de este tipo, alternas, ¿sí? Alternas y simétricas, moduladas en el caso de las interferenciales y en trenes de pulso en el caso de las rusas, con un envolvente cuadrangular o rectangular. Siempre corrientes alternas en este caso. Las particularidades que tenemos que tener en cuenta fisiológicamente es que en cuanto a la fuerza de contracción, hay ciertos principios que tenemos que conocer. Por un lado, en una condición normal, cualquiera de nosotros estamos activando de un 30 a un 60% de nuestras unidades motrices. Es decir, nuestra vida diaria más o menos utilizamos de un 30 a un 60%. Cuando estamos sentados estudiando usamos menos, cuando estamos parados usamos un poco más y cuando estamos caminando un poco más de fibra muscular, hasta el 60%. ¿Qué nos permite hacer? Es decir, el 40% de fibra restante, por dar un número hipotético, se activa ante un esfuerzo suplementario. Tengo que salir corriendo para hacer algo, una actividad explosiva, una actividad pliométrica, ¿sí? Allí yo voy a utilizar mayor cantidad de fibras musculares. Entonces, con electroterapia, cuando yo estoy trabajando, rehabilitando o generando una hipertrofia muscular, ¿qué nos permite hacer? Al producir este tipo de onda, al tener poca percepción cutánea y mayor acción en profundidad, nos permite reclutar del 30 al 40%. Es decir, prácticamente aprovechamos el 100% de las fibras musculares. Y esa es la ventaja que tiene el uso de este tipo de corriente y la masividad, es decir, la gran cantidad de fibras, la activación que produce este tipo de técnica, hace elegible en los abordajes de una recuperación de un grupo muscular, de grupos musculares más que de un solo músculo, sino de grupos musculares, y a su vez eso va a mejorar la estabilidad articular. Y a corto plazo, nos permite recuperar a corto plazo, ¿no es cierto?, tanto la fuerza, la percepción y la estabilidad de un segmento que haya tenido algún tipo de inestabilidad por una lesión ligamentaria, por ejemplo. Obviamente que va a facilitar y va a influir favorablemente en la conformación y en el depósito y la diversificación del colágeno según sea el caso. Obviamente, ya lo vamos a decir más adelante, pero no usamos esta técnica al principio de una lesión muscular. Obviamente, ustedes entenderán que es una corriente mucho más intensa, y si yo tengo una lesión reciente muscular, no va a ser la que yo voy a elegir al principio. La voy a utilizar luego en un proceso de recuperación más funcional.
Entonces la utilizamos en el área como ventaja, digamos, como elemento sobresaliente. El fortalecimiento muscular con vista a mejorar un rendimiento en deportista de alto nivel, ya sea en deportistas con levantamiento de peso o en pacientes que necesiten, o personas que necesitan aumentar la capacidad de la sprint, es decir, del despegue, del movimiento pliométrico rápido, aumentar la capacidad del salto, ¿sí? Aumentar la resistencia, porque también dijimos que en su momento, según sea la modalidad, me va a permitir reclutar me va a dar una mayor capilaridad. Por lo tanto, al haber mayor capilaridad, va a haber mayor aporte sanguíneo, de oxígeno y de otros nutrientes. Entonces, fundamentalmente, estos son los elementos que tienen que ver en cuanto al abordaje en algunas condiciones deportivas. Nos permite fortalecer la musculatura, darle estabilidad en el caso de un postoperatorio o en el caso de o no haya una cirugía, simplemente que haya una inestabilidad articular como lesiones meniscales, ligamentarias, etc., nos va a permitir dar estabilidad articular, ¿no? En las condropatías o las lesiones de rotulena que suelen dar rápidamente una lesión, digamos, o una baja en la carga o en la fuerza del cuádriceps, porque rápidamente disminuye su capacidad, nos permite recuperar, ¿no es cierto?, esa función. En patologías de hombro también, como les dije anteriormente, nos permite mejorar la estabilización del hombro y de los músculos escapulares para mejorar la función del hombro. Obviamente, también podemos utilizarla en la incontinencia, lo vamos a ver más adelante, cómo puede usarse para mejorar la incontinencia por esfuerzo, que se suele dar en algunos casos, en el caso de la mujer, en aquellas mamás que han sido multíparas, es decir, que han tenido varios partos y que a veces suelen dañarse algunos de los sistema nervioso que permite controlar los esfínteres. Bueno, podemos utilizar este tipo de corrientes, específicamente con lo que se llama la electroestimulación funcional, que lo vamos a ver más adelante. Y en el caso del hombre que tiene incontinencia urinaria, también por alguna patología neoplásica que haya tenido, por ejemplo, y que haya quedado con incontinencia. De ese tema lo vamos a hablar más adelante, pero quería señalarlo por ahora para entender la amplia difusión que tiene el abordaje en cuanto a nuevas patologías, que es un campo interesante del área de la kinesiología. Contraindicaciones, ahí lo puse en rojo, obviamente, en ruptura muscular reciente, obviamente está contraindicado porque voy a dañar más, en afecciones musculares agudas, obviamente en trombosis, o sea, una situación en la que haya un bloqueo vascular, es decir, un paciente que tenga trombosis periférica o central, voy a evitar porque justamente produce un bombeo importante y puedo perjudicar. En pacientes embarazados, obviamente, por la profundidad que genera la corriente. Obviamente estamos hablando de que no voy a aplicar una corriente interferencial en el abdomen o en la zona lumbar en una mujer embarazada, pero sí puedo aplicarle una corriente interferencial en un tobillo, o sea, se refiere fundamentalmente a la zona. En el tema del marcapaso, sí, una contraindicación absoluta. Si bien los marcapasos tienen protectores eléctricos, considero que en este caso no debería aplicarse corrientes de baja frecuencia o de mediana frecuencia en pacientes que tengan marcapasos. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Fíjense ustedes, en deportista, aquí tenemos esta imagen la vimos anteriormente, como un deportista está trabajando aquí con un equipo portátil, estimulando y haciendo carga, ¿cierto?, en una cuadricera. Aquí tenemos chalecos, que son lo que se llama electrofitness, que seguramente ustedes lo habrán escuchado, que son chalecos con un montón de electrodos colocados en diferentes puntos en el mismo chaleco, y va a estimular mediante un entrenamiento específico grupos musculares que nos permiten aumentar la carga. Hay que tener cierto cuidado porque a veces, si no se respetan los tiempos, se produce una fatiga, se produce un cambio iónico a nivel muscular por un exceso de desechos productos de la contracción muscular, y a veces trae aparejado lesiones colaterales no deseadas, ¿no? Entonces, si son utilizados de manera adecuada, es un buen complemento. Si no son respetados ciertos parámetros fisiológicos, que muchas veces son usados por personas que no son fisioterapeutas, que conozcan de esta temática, lo usa cualquier persona que desconoce, puede traer aparejado acciones colaterales no deseadas.
Aquí tenemos, por ejemplo, también un deportista donde está con la cuadrícera levantando una carga y está, a su vez, reclutando mayores fibras musculares a través de la activación por corrientes rusas, en este caso. Acá estamos viendo otros ejemplos más donde ya vamos aumentando, vamos aumentando, por ejemplo, la exigencia, estamos dando mayor exigencia. Aquí estamos haciendo un apoyo unipodal con barras, con pesas, y a su vez estimulando sobre ese miembro con un apoyo unipodal y estimulando el cuádriceps en este caso, para darle estabilidad a esa rodilla, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ya aquí estamos trabajando propiocepción, es decir, un equipo de estimulación con propiocepción, una tabla inestable, es decir, estamos avanzando en un proceso de recuperación futura, ¿no? Desde un inicio hasta exigiéndole a un trabajo de propiocepción. Aquí, por ejemplo, estamos en una fase donde va a ir de una fase de apoyo en el piso a luego a levantar. Entonces, cuando aquí se está entrenando con carga, y luego va a subir a través de la estimulación, a un apoyo incluso unipodal. O sea, aquí pasó desde la fase del suelo, pasó a la banca y encima un apoyo unipodal. Obviamente hay una exigencia sumamente importante para activar ese grupo muscular en un determinado, obviamente estamos hablando de una etapa avanzada en el abordaje del tratamiento, ¿no? Esto no es de manera inicial. Bien, damos por finalizado en esta parte la introducción de la electroterapia, fundamentalmente conceptos básicos que hemos señalado, que he señalado anteriormente, y nos hemos concentrado en esta primera parte, que va a ser de lo que es la electrogimnasia. A posteriori vamos a ver algunas actividades prácticas que tienen que ver con lo que es la electrogimnasia, fundamentalmente con corriente rusa, corriente interferencial u otras corrientes similares, como las corrientes australianas, que también pueden llegar a mostrarse, fundamentalmente para que ustedes vean cuál es la aplicabilidad y la terapéutica, y las diferentes modalidades y algunos tips que le van a brindar el personal de la cátedra a los fines de poder construir un aprendizaje eficaz. Luego vamos a ver vamos a hacer las clases de consulta a través de Meet. Más adelante le voy a informar con el debido tiempo.